4 de enero de 1935, la policía recibió un llamado sobre un ataque ocurrido en una habitación del famoso Hotel Presidente de la ciudad de Kansas. Un empleado del hotel había ingresado porque se le había notificado que el teléfono de la habitación estaba descolgado. Entonces, por reglas del establecimiento, el empleado podía ingresar para que se evitaran cargos indeseados en la línea telefónica. Esta era la tercera vez en el día que se había reportado esto mismo en la habitación 1046, que para ese momento ya eran las 7 de la noche. El empleado llamado Randolph Probst, quien era el botones del hotel, fue hasta el 10º piso donde quedaba esta habitación. Al estar frente a la puerta, vio que la etiqueta de no molestar estaba puesta, entonces golpeó con fuerzas 3 veces, esperando que el huésped lo atendiera, pero nadie respondía. Con una llave de acceso, Randolph entró, y aquí hay 2 versiones de lo que pasó. La primera mencionaba que el botones prendió la luz y vio a un hombre arrodillado, con el torso hacia abajo, tocando el suelo con los codos y agarrándose la cabeza, completamente desnudo y con sangre. La segunda versión dice que vio a este hombre en el baño, que él estaba sentado en el inodoro y que tenía la cabeza reposada en la bacha. Randolph, el botones, colgó el teléfono y se fue corriendo a reportar el hecho, que fue cuando la gerente del hotel y otro empleado llamaron a la policía y fueron a ver la escena. La policía llegó al lugar, vieron que la víctima estaba atada en la zona del cuello, muñecas y tobillos. Se notaba que había sido torturado y estaba completamente desnudo. La sangre no solo estaba sobre la cama, las paredes y el suelo de la habitación. El baño también estaba lleno de sangre. Era una escena macabra que indicaba que la persona o quienes hicieron esto querían que el hombre sufriera. Los agentes cortaron las cuerdas que ataban al hombre, que fue cuando él movió el brazo y abrió la canilla para que saliera agua de la tina, lo que hizo que uno de los detectives la cerrara de nuevo. Se notaba que el hombre estaba moribundo, parecía drogado, cerraba y abría los ojos intentando luchar con la muerte. Uno de los agentes le preguntó si quién estuvo con él en la habitación, a lo que el hombre dijo: nadie. Luego le preguntaron cómo se había lastimado así, a lo que el hombre respondió: me caí en la tina. Le preguntaron entonces: ¿lo hiciste vos mismo? El hombre respondió que no. Fue ahí cuando se desmayó y fue llevado de urgencias al hospital. En el hospital dieron un panorama más claro de las heridas. Tenía marcas de apuñalamiento en el pecho, en la zona del corazón, y tenía perforado el pulmón. Tenía una fractura craneal del lado derecho y se determinó que esa zona había recibido múltiples golpes. Tenía moretones en la zona del cuello que sugerían que había sido torturado. Increíblemente, el hombre estaba vivo, pero lastimosamente murió 13 horas después en el hospital, cuando ya era el 5 de enero de ese año. Cuando las autoridades preguntaron por el registro del hotel, ellos indicaron que el hombre se había registrado bajo el nombre Roland T. Owen. A la 1:20 de la tarde del miércoles 2 de enero de 1935, Roland T. Owen ingresó al lobby del Hotel Presidente o el Hotel President. Él estaba solo, no tenía bolsos ni maletas, apenas tenía un peine y un cepillo de dientes. Se acercó al botones y lo primero que hizo fue quejarse de los precios altos de otros hoteles de la zona. Fue en ese momento que hizo el check-in en el hotel y le dieron la habitación 1046 del 10º piso. Según la declaración de empleados del lugar, aseguraron que Roland entraba y salía del hotel todo el tiempo, pero que eso no era un comportamiento demasiado extraño porque el Hotel Presidente solía tener como huéspedes a empresarios o extranjeros. Además, algunos buscaban tener compañía nocturna, cosa que los empleados sabían que debían mantenerse al margen de eso. Mary Soptek, una de las limpiadoras del hotel, mencionó que en un momento de ese miércoles llegó al piso 10 para limpiar las habitaciones. Había pasado por varias hasta que le tocó la 1046 donde estaba el nuevo huésped. Como no tenía puesta la etiqueta de no molestar, Mary intentó ingresar, pero la puerta estaba trancada por dentro. Ella entonces le dio un golpecito a la puerta, a lo que Roland la abrió. Mary, avergonzada, le pidió disculpas, diciéndole que podía pasar más tarde, a lo que Roland le insistió que entrara, que no había problema. Luego de varios intentos de Mary de decirle que volvería más tarde, la convenció e ingresó. Ella declaró que la habitación estaba casi completamente oscura y que había una lámpara de la época conocida como dimmable lamp,
que sería lámpara que se puede ajustar y que normalmente es con una perilla. Según la descripción de Mary, la lámpara estaba en el nivel más bajo, lo que hacía que apenas se viera dentro de la habitación. Ella empezó a limpiar y Roland, que estaba a punto de salir, le dijo que en un rato una persona iba a visitarlo y que por favor cuando terminara de limpiar que dejara la puerta sin llave, a lo que Mary aceptó y Roland se fue. 4 horas después, Mary volvió a la habitación 1046 porque tenía que poner toallas nuevas. Ella mencionó que la puerta estaba desbloqueada, así como la había dejado 4 horas atrás cuando limpió el cuarto. Ella entró y vio que Roland estaba vestido, acostado sobre la cama hecha y parecía estar durmiendo. En la mesita de luz al lado de la cama había una nota que decía: Don, volveré en 15 minutos, espérame. Al día siguiente, Mary declaró que a las 10:30 am aproximadamente hizo su recorrido de limpieza de la mañana hasta que llegó a la habitación 1046. En esta ocasión, la puerta estaba trancada por fuera, que es lo que normalmente pasa cuando un huésped sale. Asumiendo que Roland no estaba en el lugar, ella abrió la puerta con la llave maestra, pero sorprendentemente Roland estaba dentro, sentado en la oscuridad en una silla que estaba colocada en la esquina de la habitación. Al entrar se saludaron, entonces Mary empezó a limpiar. En un momento ella mencionó que sonó el teléfono, a lo que Roland atendió. Mary obviamente solo pudo escuchar lo que el huésped decía, y cito: No, Don, no quiero comer, no tengo hambre, acabo de desayunar. Luego dijo de nuevo: No, no tengo hambre. Cuando cortó el teléfono, Roland se dirigió a Mary y le empezó a preguntar sobre su trabajo y sobre cosas del hotel. Esta fue la primera vez que mantuvo una conversación con ella, ya que en las demás ocasiones solo fueron saludos o pedidos rápidos. Mary dijo que Roland le preguntó la cantidad de habitaciones que ella tenía a su cargo, qué tipo de personas se hospedaban en el hotel y si alguna vez escuchó sobre quejas de los precios de otros hoteles de la zona. Mary le respondió y luego dejó la habitación, pero se quedó pensando. Ella declaró que Roland tenía una sola llave y que al haber estado adentro de la habitación quedó encerrado, lo cual había preocupado a la mucama, a Mary. Unas horas después, Mary volvió a la habitación para cambiar las toallas, pero al acercarse y tocar a la puerta, escuchó 2 voces masculinas. Una voz gruesa y fuerte preguntó quién era, a lo que Mary le dijo que era la limpiadora y que estaba llevando toallas nuevas. Mary mencionó que esta voz no era de Roland, sino que de otra persona. La voz le dijo que se fuera porque ya tenían toallas limpias en la habitación, aunque Mary dijo que esa mañana había sacado las toallas sucias y sabía que no tenían ninguna en ese momento, decidió obedecer y se fue. Ella dijo además que la conversación de los 2 hombres, aunque no escuchó exactamente de qué trataba, ella dijo que se sentía tensa y como si se estuvieran peleando. En la misma fecha, el jueves 3 de enero, 2 huéspedes que fueron importantes en este caso ingresaron al hotel. Por un lado estaba Jean, una mujer que había ido a Kansas City para pasar el día con su novio, quien vivía en esa ciudad. En vez de volver manejando a la noche a su casa, decidió hospedarse en el Hotel Presidente para emprender su camino en la mañana siguiente. A ella le asignaron la habitación 1048, exactamente al lado de la habitación de Roland. Según su declaración, escuchó peleas, gritos, pasos y movimientos que provenían de alguna habitación cercana. No sabía exactamente cuál. Ella aseguró que escuchó a estas personas, hombres y mujeres, diciendo malas palabras constantemente. Jean dijo que pensó en reportar a la administración del hotel lo que estaba pasando, pero que finalmente no lo hizo. La otra huésped era una mujer que solía visitar constantemente el hotel y solía ir a diferentes habitaciones en diferentes noches. Era conocida por ofrecer servicios a quienes se hospedaban en el hotel. Ustedes saben a qué me refiero. En la noche de ese jueves 3 de enero, la mujer estaba buscando la habitación 1026, porque al parecer su cliente estaba ahí. En esa habitación no había nadie, entonces decidió buscar en las que estaban al lado y en diferentes pisos, pero no encontraba a su cliente.
Según testigos que hablaron con ella y la vieron, estuvo como 1 hora buscando al hombre y luego se rindió y se fue del lugar. Estas dos situaciones, la de la mujer hospedándose al lado de la habitación de Roland y la otra mujer que estaba buscando a un cliente, llamaron la atención porque fue días antes de que Roland fuera torturado. Se creyó que quizás la mujer que estaba buscando a su cliente tendría que haber ido al 1046, no a la habitación 1026 como supuestamente ella había declarado. El viernes 4, cuando ya habían pasado 2 días desde el check-in del hombre, la operadora de teléfonos del hotel se comunicó con la administración. Aquí tenemos que explicar brevemente cómo funcionaban los teléfonos en esa época. No es como ahora que marcas un número y te conectas con la otra persona en segundos, en microsegundos. En esa época, una persona tenía que llamar a una operadora que era la que conectaba 2 llamados entre sí. O sea, la operadora recibía el pedido de hablar con otra línea, la operadora hacía el llamado a esa otra línea y ahí conectaba ambas llamadas. Bueno, este hotel tenía su propia operadora que conectaba las llamadas salientes y entrantes. Ella se dio cuenta que el teléfono de la habitación 1046 estaba descolgado y que ya habían pasado 10 minutos. El botones fue hasta la habitación y la puerta tenía la etiqueta de no molestar. Él golpeó y Roland le dijo que pasara, a lo que el botones le dijo que la puerta estaba cerrada. Como no contestó, tocó nuevamente a la puerta y le gritó que el teléfono estaba descolgado y le pidió que lo pusiera bien. El botones declaró que pensó que el huésped estaba borracho y que por accidente habría descolgado el teléfono. 1 hora y media después de esto, la operadora llamó nuevamente con la misma información del teléfono, pero le dijo que nunca había sido colgado y que llevaba todo ese tiempo así. El botones volvió a la habitación, pero en esta ocasión entró con la llave maestra para resolver el problema. Cuando ingresó, Roland estaba completamente desnudo sobre la cama y parecía estar borracho. El botones fue lentamente hasta el teléfono, lo colgó y reportó el hecho con la manager del hotel. 1 hora después, llamó la operadora otra vez para decirle que el teléfono se había descolgado de nuevo. Y ese fue el momento cuando el botones ingresó a la habitación encontrándose con toda la sangre que contamos al comienzo del video y que lastimosamente por la gravedad de las heridas, Roland terminó perdiendo la vida en las primeras horas del 5 de enero de 1935. Esto además daba un tiempo aproximado de cuándo se habría cometido el crimen, entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche del 4 de enero de 1935. El misterio del asesinato de este hombre continuó durante toda la investigación, porque nada tenía sentido. Las autoridades encontraron que la habitación estaba vacía. Roland no había dejado nada de ropa, tampoco estaba la ropa que tenía puesta en los días anteriores. El jabón y pasta dental que el hotel daba a los huéspedes tampoco estaban en el baño y no se encontró ningún arma que podría ser considerada como la que se utilizó en el crimen para hacerle las heridas. Lo único que se encontró en la escena fue una etiqueta de una corbata de la marca Botany Worsted Mills, un cigarrillo sin fumar y un pin, que para esa época, sin ADN, era imposible que sirviera de algo. El hotel había mostrado la hoja de registro del huésped que decía que su nombre era Roland T. Owen de Clinton, Missouri, una ciudad a 122 kilómetros de distancia de Kansas City. Cuando buscaron en documentos y registros de la época, no encontraron a ningún Roland T. Owen en Clinton, Missouri, ni en todo el estado, ni en todos los registros dentro del país. Fue así que publicaron las imágenes del hombre sin vida en medios de comunicación, esperando que alguien pudiera reclamar el cuerpo o tuviera información sobre quién era esta persona. Un poco después, un hotel cercano llamado Muleback, el cual era el que Roland solía mencionar por tener precios altos, llamó al Hotel Presidente y mencionó que ese mismo hombre se había hospedado con ellos en la fecha 1 de enero de 1935, o sea, un poco antes de haberse hospedado en el Hotel Presidente. Pero se había registrado con el nombre Eugene K. Scott, con una dirección en Los Ángeles. El empleado del Hotel Muleback mencionó que este huésped insistió en obtener una habitación interna, o sea, una habitación que no tuviera ni balcón ni ventanas que dieran a la calle, solo al patio interno del hotel. Cuando los investigadores buscaron este nombre, pasó lo mismo.
En ningún registro de Estados Unidos existía una persona con estos datos. Cuando pasaron los días, las autoridades tuvieron que avanzar con los procesos legales de una persona no identificada. Este proceso tiene varios pasos. 1. Buscar reportes de personas desaparecidas en todo el territorio para comparar con las características de la víctima. 2. Buscar registros dentales. 3. Registros de huellas dactilares. 4. Analizar elementos o pertenencias de la víctima. Y 5. Hacer sketches o publicar las imágenes del cuerpo en medios para ver si alguien lo reconocía, que ya lo habían hecho. Todo esto llegó a nada. No encontraron reportes de personas desaparecidas con sus características, ni registros dentales, ni huellas dactilares, y el cuerpo estaba sin pertenencias, ni ropa, entonces no pudieron analizar nada. Tampoco estaban recibiendo llamados por las imágenes publicadas en medios. Por ley, en Missouri, tenían que identificar al cuerpo en un máximo de 3 semanas, en esa época. De lo contrario, tenían que proceder con la entrega del cuerpo a la morgue para que se iniciara el entierro en un cementerio dedicado a personas no identificadas. Lastimosamente no lo lograron, así que el cuerpo fue derivado para iniciar el proceso de entierro, y fue en ese momento que la morgue a cargo recibió un llamado. A inicios de febrero, cuando ya se estaban haciendo los preparativos para el entierro del hombre del hotel, la morgue recibió un llamado de un hombre que no quiso dar su identidad. Él mencionó que iba a enviar dinero para que pudieran darle un entierro digno. Además mencionó que esto lo iba a hacer por su hermana, aunque también aseguró que la víctima se lo merecía, porque los infieles merecen morir. Aunque esto parecía una broma y se informó a las autoridades, en esa época era imposible rastrear llamadas, entonces la policía no pudo hacer nada. Unos días después, la morgue recibió un paquete. Al abrirlo, había dinero enrollado en papel de periódico. Así como se solicitó en la llamada, se pagó una funeraria y se realizó un pequeño evento. El 23 de marzo de 1935 se realizó el velorio en la iglesia Melody McGilly en la Linwood Boulevard, en la cual asistieron muchas personas. Algunos medios dicen que 50 y otras hablan de más de 300 asistentes, porque Roland, o el hombre del hotel no identificado, ya era una persona famosa por todos los misterios que rodeaban su historia. En esa fecha llegó una corona de flores con un pequeño mensaje que decía: "Te amaré por siempre, Louis". En este velorio asistieron 50 a 300 personas, no se sabe muy bien, pero un hombre llamado Robert Lane fue a despedirse del hombre del hotel. Él luego se acercó a un policía para decirle que en verdad había ido al funeral para confirmar sus sospechas. Robert Lane era empleado del departamento que regula el agua de la ciudad y aseguró que el jueves 3 de enero de 1935 estaba manejando sobre la calle 13 en Kansas City, y que cuando estaba llegando a la calle Lydia vio a un hombre corriendo en ropa interior superior. Para darle contexto, en 1935 había un tipo de camisilla de algodón que se usaba debajo de la ropa y que era considerada como una ropa interior, así como la que usamos abajo, y era de mal gusto, incluso ofensivo, mostrarla en público. Entonces a este hombre le llamó la atención esto, a pesar de que tenía zapatos y un pantalón. Cuando Robert se acercó, el hombre le hizo unas señas como para que parara el auto, a lo que Robert lo hizo. El hombre se disculpó porque pensó que Robert era un taxista, entonces le preguntó si podía llevarlo hasta algún lugar donde pudiera tomar uno. Robert le dijo que sí. Además le preguntó qué le pasaba porque se veía lastimado, a lo que el hombre le respondió: "Mañana mataré al que me hizo esto". El hombre se subió al auto y Robert entonces se dirigió a la esquina de la calle 12 y Trust. Mientras estaban en el auto, Robert lo miró por el retrovisor y se dio cuenta que tenía una cicatriz enorme en el brazo izquierdo, además de tener la cara lastimada. Robert notó que el hombre colocó sus manos debajo de su cara, con una mano encima de la otra, como si fuera un recipiente, y según su declaración, pensó que era para atajar la sangre que podría caer para no manchar el auto. Lo más extraño fue que cuando llegaron a la esquina, el hombre le agradeció, se bajó corriendo, se subió al lado del pasajero de un taxi vacío, tocó la bocina y en ese momento de un restaurante salió corriendo el taxista para subirse al auto. Nadie sabía si el taxista lo conocía o si el hombre simplemente decidió apurarlo para irse del lugar. Robert confirmó en el funeral que el hombre que vio en esa fecha era el mismo que estaba siendo enterrado.
Las autoridades no tenían evidencias de esto, pero tampoco dijeron que pareciera que Robert estuviera mintiendo. Durante los siguientes meses, la policía recibió muchos llamados de personas tratando de averiguar si el hombre del hotel era algún pariente desaparecido, pero nada fue lo suficientemente relevante como para seguir investigando. Pero había un nombre que se repetía constantemente, y este nombre era el de Vicente Leibo. Vicente Leibo era un hombre mexicano que vivía en Salt Lake City, Utah, conocido por ser ludópata. Le encantaba ir a los casinos y gastar mucho dinero. Muchas mujeres llegaron a comunicarse con las autoridades para asegurar que el hombre del hotel de la foto publicada en medios era Vicente Leibo. El hombre del hotel había rentado un vehículo en Salt Lake City, el cual había sido encontrado abandonado después del asesinato en un local comercial de comidas de Missouri. Esto llevó a creer, con tantas llamadas apuntando a este hombre, que podría realmente ser la identidad de la víctima. Cuando los agentes fueron a la agencia que le rentó el auto al hombre del hotel, vieron que el documento estaba firmado por C.G. Fisher, que podría nuevamente ser un nombre falso. Nunca pudieron confirmar si Vicente Leibo fue realmente el hombre del hotel. Tampoco existe información sobre qué pasó con este hombre o si llegó a ser encontrado. Un año después de todo esto, una mujer de apellido Ogletree llamó a la policía asegurando que el hombre del hotel era su hijo y que realmente se llamaba Artemis Ogletree, y que un año atrás le había contado que iba a viajar a Kansas City, pero que iba a hospedarse en otro hotel, no en el Presidente, donde luego la víctima sería encontrada torturada, y según su testimonio, luego de eso nunca más lo vio ni supo nada de él. Aunque se confirmó que la mujer estaba diciendo la verdad sobre la desaparición de su hijo, jamás se pudo confirmar que Artemis Ogletree fuera el hombre del hotel. Y lastimosamente, a pesar de haber pasado más de 90 años, hasta la fecha este caso está sin resolverse. La gran pregunta era sobre la identidad de este hombre que habría visitado a la víctima los últimos días antes de su muerte. Si se acuerdan, se encontró una nota escrita por la víctima dirigida a un tal Don. La limpiadora y la huésped de la habitación de al lado escucharon otras voces de hombre, por lo menos una, y la limpiadora además aseguró haber escuchado una llamada del hombre del hotel con alguien a quien él llamaba Don. Fue Don el asesino. Fue en ese momento que la historia de Robert Lane sobre haber interactuado supuestamente con la víctima llevó a creer a las autoridades que quizás en verdad se trataba de Don. Esto porque el hombre le había dicho que iba a vengarse matando a quien le hizo las heridas, lo que llevó a creer que realmente era Don. Aparte, las cicatrices que Robert Lane describió no encajaban con las encontradas en el cuerpo del hombre del hotel. Y por último, ¿quién es Louis? El día del velorio recibieron una corona de flores con un mensaje firmado por una tal Louis. ¿Fue ella su pareja? ¿Sabía ella del asesinato? ¿Fue ella cómplice? Fue muy difícil encontrar respuestas en este caso. De igual manera, las autoridades lanzaron una hipótesis basada en lo poco que se encontró con la investigación. Las autoridades mencionaron que el hombre del hotel estaba en una relación con una mujer, posiblemente llamada Louis, o quizás la mujer que envió las flores y usó una identidad falsa para que no la encontraran. No sabemos de dónde sacaron toda esta información, pero la fiscalía en la fecha 30 de marzo de 1935 hizo pública su única hipótesis. Ellos creían que Roland T. Owen había viajado desde Salt Lake City hasta Kansas City para terminar la relación que tenía con una joven de esa ciudad. Incluso indicaron que Roland aprovechó sus vacaciones universitarias para hacer esto. También indicaron que esta separación amorosa no era de una simple pareja que eran novios, sino que estaban comprometidos para casarse. Entonces Roland decidió romper el compromiso, lo que hizo que Louis estuviera completamente devastada. La hipótesis de la fiscalía asegura que Louis y Don eran hermanos y que el asesinato fue cometido por Don para vengar a su hermana por haber estado devastada por el rompimiento del compromiso. Esto hizo que esta historia fuera aún más extraña. Una hipótesis que no tenía base ni fundamento porque no existían suficientes evidencias, pero las autoridades quizás tenían más información que no se hicieron públicas. Es realmente lo único que veo que podría tener sentido con esta hipótesis tan específica.
Además, en la llamada a la morgue se hablaba de infidelidad, no de un rompimiento de un compromiso, lo cual también es como extraño en esta hipótesis. ¿Por qué no mencionaron que fue una infidelidad si esa era una de las evidencias? Quizás porque los investigadores sabían algo más que nunca lo hicieron público. Durante los siguientes años se analizaron al menos a 12 personas desaparecidas en Estados Unidos, pero todas terminaron siendo descartadas. Como dije, 90 años después, este sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia criminal de Estados Unidos y que lastimosamente, por ser un caso tan antiguo, quedará por siempre como una leyenda. Hasta aquí el caso del día de hoy. La verdad, una historia súper interesante. Cuando la leí dije, este caso lo tengo que hacer en mi canal. Espero sus comentarios aquí abajo para debatir. Quiero leer sus hipótesis también. Y de esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia.